Bueno muchachos, hoy vamos a mirar unos conceptos de campo magnético, unos conceptos de inducción electromagnética, que es el concepto fundamental para comenzar a tratar el tema de los relés y de los contactores. Mi nombre es Leider Gaitán, profesor de electricidad y electrónica. Para nosotros entender qué es un relé, necesitamos conocer las partes como qué es un campo magnético, cómo actúa un campo magnético, cómo es la relación entre las espiras, la corriente y el campo magnético. Eso es lo que nosotros vamos a comenzar. Entonces, para comenzar nosotros a hablar, necesitamos saber qué es un electroimán. El electroimán simplemente es un elemento, es un imán artificial que es excitado por una corriente eléctrica. Entonces nosotros ya sabemos que, por ejemplo, cuando tenemos estos puntos acá, este extremo que ustedes ven aquí, y el extremo que ustedes están viendo aquí atrás, las punticas de las bobinas, cuando en esos extremos de ese inductor nosotros aplicamos una corriente, se va a generar un flujo de electrones, como lo estamos viendo aquí en la figura, que aplicamos una corriente y los electrones comienzan a fluir alrededor de cada espira. Este es un inductor o bobina. Este inductor o bobina que ustedes ven aquí, entonces, él internamente no tiene núcleo. El núcleo es de vacío o de área aquí internamente. Entonces, la flecha verde que ustedes están viendo ahí, esa flecha verde es el campo magnético. Ese campo magnético es el que se origina, campo magnético no, campo electromagnético. Es el que se está originando por acción de la electricidad. Entonces, si a un conductor se le induce una corriente, por acción del movimiento de las cargas eléctricas se va a generar un campo electromagnético que va a ser las mismas propiedades de un imán. Entonces, por eso se llama electroimán. Y también va a tener su norte y va a tener su sur también, las mismas propiedades de un imán, y lo que nos utilizamos para de pronto atraer o rechazar cosas, sobre todo son cosas metálicas, ¿no? Cosas ferromagnéticas. Bueno, aquí ya tenemos, en la diapositiva anterior nosotros estuvimos hablando de un electroimán o una solenoide, también se le conoce técnicamente, que no tenía un núcleo internamente. Aquí sí nosotros podemos ver acá que en esta parte ya se le ha introducido o se le introdujo un núcleo a este inductor o a este solenoide. Y miren, se le formaron alrededor unas líneas de campo magnético que son estas azulitas que nosotros vemos aquí. Dependiendo del material, esas líneas pueden ser mayores o pueden ser menores. El material tiene que ser un conductor de flujo magnético. Por eso, aquí nosotros vamos a presentar una tabla del material que nos dice qué tan buen o qué tan mal conductor es este material, que pues comienza con el cobre, con el acero y muchos materiales que nosotros estamos utilizando en la construcción de los mismos relés que ustedes ven allá. Entonces es muy importante nosotros tener esta tablita, que las coloque acá para que la anotemos y las vamos a necesitar más adelante, y cuando nosotros de pronto necesitemos diseñar una bobina o un inductor de este género. Entonces, dependiendo del material, es su permeabilidad magnética. Se llama permeabilidad magnética, que es conocido como nu. Se representa por la letra griega llamada nu. Entonces es muy importante tener esta tabla de permeabilidad. Pero todo este cuento no es bueno si nosotros no aprendemos cómo calcular o cómo hallar en algún momento cuál es el campo magnético, cuál es la corriente, cuál es la longitud de la bobina. ¿Sí? Entonces para eso vamos a utilizar nosotros una ecuación que se llama, como la podemos apreciar allá, el campo magnético, que es casi por la letra B, es igual a la permeabilidad del material por la corriente por el número de espiras sobre la longitud. Entonces aquí nosotros tenemos que B es el campo magnético, nu es la permeabilidad, I es la corriente y N es el número de espiras que tiene el elemento. Entonces es muy importante nosotros saber cuáles son las características
de estos materiales y donde nosotros podemos ubicar estos elementos. Entonces aquí nosotros tenemos la bobina, muchachos. Entonces aquí está la bobina. Aquí en esta bobina, pues en la parte que está ya acá arriba, de aquí la esquina, es la longitud. La parte de esta cara que nosotros tenemos acá, parte negrita de esta cara, va a ser el diámetro de la bobina, y n va a ser el número de vueltas, cuántas veces yo cogí y enrollé esta bobina. Por ejemplo, esta bobina es de núcleo. Por lo general, lo que más se utiliza si es comunicaciones son núcleos de ferrita. Si son en la parte, digamos, de fuerza, que necesitamos atraer o repeler algo con fuerza, entonces ya utilizamos parte metálica, como puede ser los materiales que vimos en la tabla anterior. Esto que estamos viendo aquí es un inductor. Este señor que está acá es un inductor real, prácticamente así son los inductores. Cuando destapemos un relevo podemos apreciar cómo es que están esos inductores. Los voy a invitar a que hagamos un ejemplo. Entonces, siguiendo aquí con el ejemplo, resulta que tenemos un solenoide y nos dan una corriente, nos dan la longitud del solenoide y nos dan el número de espiras. Y nos dicen que el solenoide está al vacío. ¿Qué quiere decir? Que es ese inductor que les mostré anteriormente, él quedó al vacío, se sacó el aire, no quedó nada. Entonces, al vacío, que hallemos cuánto campo magnético puede utilizar este inductor. Entonces, pues para eso vamos a utilizar pues por la ecuación que ya sabemos, que el campo que está allá, el campo magnético es igual a nu. Nu es una constante, la corriente del elemento y el número de vueltas al yo pues que di para hacer ese inductor, sobre la longitud, o sea, qué tan largo es ese inductor ya una vez enrollado. Entonces, listo, ya sabemos cuál es el campo magnético. Si yo tengo una corriente de 7 amperios, que ya me la dio el problema, tengo un número de vueltas de 400 vueltas, tengo la longitud que son 30 centímetros, pero ojo, esa longitud de 30 centímetros no me sirve a mí para poder hacer los cálculos. Siempre debemos de trabajar en metros, o sea que esos 30 centímetros yo los tengo que pasar a metros. ¿Me hago entender? Bueno, entonces aquí simplemente es sino ya pasar la ecuación. Nu al vacío, nu, la permeabilidad es de 4.7 por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperios. Teslas metros sobre amperios. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las unidades, pues, y lo multiplicamos por los 7 amperios, por las 400 vueltas, y 30 centímetros son 0.3 metros. Y me va a dar 0.044 teslas. El campo magnético se da en teslas. Pero vamos a mirar esta bobina. ¿Qué pasa cuando a esta bobina yo le coloco un núcleo? ¿Sí? ¿Qué puede pasar cuando a esta bobina yo le pongo un núcleo? Tengamos en cuenta 0.044 teslas. Téngame en cuenta ese valor. Si cuando yo le introduzco un núcleo diferente al vacío a ese inductor, ese campo magnético aumenta o disminuye. Entonces, pues para eso seguimos acá. Ya nos están diciendo que tenemos un campo magnético, un núcleo de cobre. Son las mismas características de corriente, de longitud, de diámetro, de todo, el mismo inductor. Sino que nos están diciendo que cuando ya yo le coloco un núcleo de cobre, cuyo nu es de 20.000 teras metros sobre amperio, entonces, ¿qué pasa con el campo electromagnético? Entonces aplicamos la misma ecuación, ya sabemos nosotros nu. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos que multiplicar el nu del vacío, 4.7 por 10 a la menos 7, lo tenemos que multiplicar por los 20.000, que es el nu de ese material según la tabla que les di arriba. Entonces hago la multiplicación y me da 9.4 por 10 a la menos 3, ya reemplazo eso en la ecuación general y me da 87.73. ¿Qué podemos apreciar ahí? Que el campo magnético creció,
aumentó ese campo magnético por acción del núcleo. Que, o sea, si yo introduzco ese núcleo en un inductor, por supuesto el campo magnético va a acrecentar. Por eso es que tanto en las bobinas de los relevos con las bobinas de los contactores, ustedes van a ver que ellos son de núcleo metálico. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, en los transformadores, ustedes van a ver que las bobinas del primario como las del secundario, ellas están en un núcleo metálico, porque la permeabilidad es más grande y por ende el campo magnético es más grande. Ya nos vemos más adelante para ir haciendo más ejercicios. Muchas gracias.